Bienvenidos y bienvenidas a una nueva duda resuelta. En este caso vamos a abordar la correlación verbal temporal en el caso de las oraciones subordinadas sustantivas. Cuando hablamos de correlación verbal en las oraciones subordinadas sustantivas, nos estamos refiriendo específicamente a la relación de concordancia de tiempo y de modo entre el verbo de la oración principal y el verbo de la oración subordinada. Recordemos que las oraciones subordinadas sustantivas son oraciones que están incluidas en una estructura sintáctica mayor, es decir, dentro de una oración donde hay un verbo principal está incluida o subordinada a ella otra oración que cumple la función sintáctica de sustantivo. De esta manera, en todas las oraciones subordinadas sustantivas encontramos una oración principal con un verbo, que es el verbo al que vamos a llamar verbo de la oración principal, un pronombre relativo que introduce la oración subordinada sustantiva y un verbo que está dentro de la oración subordinada. Bueno, cuando hablamos de oraciones subordinadas sustantivas, hablamos de una oración que incluye otra oración adentro, que es una suboración que cumple una función sintáctica de sustantivo. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, tenemos nosotros deseamos que vengas a casa. En este caso, la oración principal es nosotros deseamos, este es el verbo de la oración principal, y esta pequeña parte está introducida por un pronombre relativo, que es el pronombre relativo que incluye la oración subordinada, cuyo verbo de la subordinada es este. Nosotros deseamos que vengas a casa. Todo este segmento de esta oración subordinada tiene la función sintáctica de un sustantivo. Lo podemos reemplazar por nosotros deseamos esto, por este pronombre demostrativo. Nosotros deseamos esto, ¿sí? En este caso, toda esta estructura entre paréntesis es la oración subordinada sustantiva. Lo mismo en el caso siguiente. La maestra teme que los alumnos reprueben. La maestra teme que los alumnos reprueben. Acá tenemos la oración subordinada sustantiva, ¿sí? Y en este caso, la maestra teme es la parte de la oración principal. Este es el verbo de la oración principal y este es el verbo de la oración subordinada. Acá lo mismo. Este es el verbo de la principal y este es el verbo de la subordinada. Existen diferentes formas de relacionar los verbos de las oraciones principales con los verbos de las oraciones subordinadas. Y esas formas tienen que ver con la idea que están expresando las oraciones. Por ejemplo, cuando en la oración principal los verbos están expresados en presente de modo indicativo, puede suceder que en las oraciones subordinadas los verbos estén en modo subjuntivo, específicamente en presente o en pretérito perfecto, o en modo indicativo en futuro y en pretérito perfecto compuesto. Veamos el primer caso. En una oración como queremos que vengas, el verbo de la oración principal está en presente de modo indicativo, pero el de la oración subordinada está en presente de modo subjuntivo porque es un verbo que se refiere a un deseo o a una voluntad. Cuando estamos en el caso del deseo de la voluntad, el verbo que corresponde para la oración subordinada sustantiva está en tiempo presente de modo subjuntivo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los verbos que indican obligación, órdenes. Te ordeno que saltes. ¿Sí? Tenemos el verbo en presente en presente indicativo y en la incluida tenemos el verbo en presente de modo subjuntivo. En el caso de
los casos en que el verbo está en presente indicativo y los verbos de la oración subordinada también están en modo indicativo. Veamos dos casos. Te recuerdo que viajaré a Francia. En este caso, tiempo presente del modo indicativo, tiempo futuro del modo indicativo, futuro imperfecto. Sospecho que has tenido fiebre. En este caso, presente de modo indicativo para la oración principal y pretérito perfecto compuesto de modo indicativo para la oración subordinada. Recordemos que las oraciones subordinadas funcionan como si fuesen sustantivos, por eso son subordinadas sustantivas. Y la correlación temporal verbal tiene que ver con la idea que está expresando el verbo de la oración principal. Cuando en la oración principal tenemos verbos que están en pretérito perfecto simple de modo indicativo, en la oración subordinada podemos tener verbos en diferentes tiempos. Por ejemplo, en pretérito imperfecto indicativo, como vemos acá, sintió que estaba enferma. En este caso, pretérito perfecto simple del indicativo para el verbo de la oración principal y pretérito imperfecto para el verbo de la oración incluida. Por ejemplo, también podemos tener el verbo de la incluida en pretérito imperfecto de subjuntivo. Sintió que ensuciara su nombre. Sintió que ensuciara su nombre. Pretérito perfecto simple indicativo para el verbo de la oración principal y pretérito imperfecto de subjuntivo para el verbo de la oración incluida. También puede ocurrir que tengamos pretérito perfecto simple en la oración principal y pretérito pluscuamperfecto indicativo en la incluida, como se muestra en el siguiente ejemplo. Dijo que había estado ahí. O también puede aparecer el de la incluida en condicional simple indicativo. Advirtió que iría temprano. O en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. No creyó que hubiera actuado así. Son diferentes posibilidades para correlacionar el verbo de la oración subordinada cuando el verbo de la oración principal está en pretérito perfecto simple del modo indicativo. Otros casos de correlación verbal temporal en las oraciones subordinadas sustantivas se dan entre los verbos de la oración principal en tiempos pasados, como por ejemplo pretérito imperfecto indicativo y pretérito perfecto compuesto indicativo, y los verbos de la subordinada. En el caso del pretérito imperfecto indicativo, el verbo de la subordinada tiene que estar conjugado en pretérito imperfecto de subjuntivo o en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, Raúl le pedía a Santiago que viniera. En el caso de la oración principal, Raúl le pedía, el verbo está en pretérito imperfecto. Y en el caso de la subordinada, que viniera, el verbo está en pretérito imperfecto de subjuntivo. También tenemos el caso del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, que en este caso está el verbo principal en pretérito imperfecto indicativo, esperábamos, y en la incluida, que hubieras terminado la cena. Está en el pluscuamperfecto de subjuntivo. Esta es la correlación temporal verbal que le corresponde cuando la oración principal tiene el verbo en pretérito imperfecto indicativo. Y finalmente, si el verbo de la oración principal está en pretérito perfecto compuesto indicativo, correspondería conjugar el verbo de la subordinada en presente de subjuntivo. Por ejemplo, me ha pedido que vaya a su casa. Esto ha sido todo por hoy. Recordemos que las oraciones subordinadas sustantivas son suboraciones que se encuentran insertas dentro de una oración mayor y que por lo tanto la correlación verbal que debe establecerse entre el verbo de la oración principal y el verbo de la incluida tiene que ajustarse a las reglas explicadas. Esperemos que haya sido clara la explicación y nos vemos en un próximo video.